Ya está con nosotros el doctor Eduardo Verne. Él es miembro del Comité de Expertos de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y además es pediatra infectólogo del Hospital Cayetano Heredia. Doctor, buenas noches. Bienvenido a ¿Qué está pasando? Buenas noches, señora Perla Berríos. Doctor, empecemos. ¿Esta vacuna o esta campaña de vacunación va dirigida solamente a los niños que no hayan completado su esquema de vacunación hasta los 4 años, 11 meses, me parece que es el primer esquema, o es una campaña de vacunación que va dirigida a todos? ¿Todos deberíamos vacunarnos contra la difteria? Es una campaña dirigida para todo tipo de persona. Lo de la vacuna de la difteria, se está priorizando las zonas donde han habido los casos de difteria y en personal de salud. Que se pueden vacunar para difteria también a otras personas también. En los adultos deberíamos estarlos vacunando para neumococo, para influenza. Y en los niños, esta es una campaña para una puesta al día, porque como usted sabrá, tenemos una baja cobertura este año por el problema de la pandemia. Tenemos una cobertura que llega quizás al 40-45% en esta época del año, donde ya deberíamos estar llegando cerca del 80% probablemente. Entonces es una apuesta al día para los más pequeños y también para los adultos, ponernos vacunas que deberíamos de ponernos normalmente. En el caso de los niños, doctor, hay un esquema de vacunación del MINSA. Cuando una criatura nace, ¿en qué momento se le coloca esta vacuna contra la difteria y los refuerzos? ¿A qué edad? La vacuna contra difteria es una vacuna que está introducida en la vacuna llamada pentavalente. ¿Por qué es pentavalente? Porque además de difteria es contra la tos convulsiva, contra la triple, hepatitis B y Haemophilus influenza grupo B, que es una bacteria que puede producir meningitis. Ahí es donde está introducida, es la famosa pentavalente. Esta pentavalente se pone a los 2, 4 y 6 meses. Posteriormente, al año y 6 meses, se coloca la vacuna DPT, que es la triple, difteria, pertusis y tétano, y el refuerzo, o el segundo refuerzo, se hace entre los 4 y los 5 años, pudiéndose hacer con esta vacuna hasta los 7 años la colocación. Y en el caso de los adultos que no recordamos o no sabemos, o bueno, por obvias razones han pasado tantos años que ya no tenemos la cartilla de vacunación en la casa, ¿cada cuánto tiempo hay que reforzar el tema de las vacunas? ¿Cada 10 años, cada 15 años? Cada 10 años generalmente la difteria. Me estaba olvidando de otra población que es muy importante vacunar, que es la vacunación de las embarazadas, donde debemos de colocarle influenza, la DAPT, que también tiene pertusis y difteria, y la vacuna de influenza. Es una población que es muy importante vacunarlo, al igual que nuestros adultos mayores. Bien, y cada 10 años entonces un adulto tiene que renovar, ¿qué vacunas es la que hay que ponerse cada 10 años? La principal que debería de renovar sería la de difteria y tétano. ¿Y esa es la que se va a colocar este fin de semana para los adultos, difteria y tétano? También ya se está colocando, como le vuelvo a repetir, se está colocando ya en las zonas priorizadas. ¿Cuáles son las zonas priorizadas? Tenemos los casos que han habido de difteria en Lima, y alrededor de eso se ha hecho un cerco epidemiológico donde se está vacunando a todas las personas. Y además se está vacunando en los centros de salud al personal del centro de salud, porque ahí es donde acuden generalmente las personas que pudieran tener alguna sintomatología y en un primer momento quizás no tener un diagnóstico muy exacto, pero hay que protegerlos. Si a una mamá se le ha extraviado la cartilla de vacunación de su niño, ¿igualmente puede acercarse a cualquier centro de salud para solicitar que le pongan las vacunas que le faltan? Así es, se puede acercar a los centros de salud para que le coloquen las vacunas que le faltan, y eso es lo que se está tratando también de hacer, ¿no? Que las vacunas que se colocan ya no sean solo en una cartilla, sino que pasen que se podría decir a la nube, ¿no? Entonces nunca se llegarían a perder las vacunas, estarían siempre en cualquier dispositivo al alcance de los padres. Claro, pero en este momento no tenemos todavía ese... Todavía eso estamos avanzando, se está avanzando en ese sentido. ¿Y para cuándo aproximadamente lo podrían tener, doctor?
No le puedo, no No hay tengo en este fecha. momento fecha. Sería importante Así porque habría también un cruce de información entre hospital y hospital, es. clínica y hospital, ¿no? Más allá de la cartilla que siempre debemos portar los padres. Ahora, Claro, sí, uno se podría vacunar acá, vivir en Lima un tiempo, se vacuna en Lima parte de su hijo, se va a vivir a provincia y se le pierde la cartilla o se olvida en Lima y allá en la provincia podría entrar a internet y ahí tener sus vacunas y ver qué es lo que le correspondería. claro, un solo sistema para todos. Ahora, doctor, Así hablemos es. un poco sobre las características de esta enfermedad, de la difteria como tal. ¿Cuáles son los Ajá. síntomas? ¿Qué es lo que Los sí- produce en el organismo de las personas? ¿Quiénes son los Ajá. más vulnerables? La, le- la difteria es una enfermedad producida por un bacilo gram positivo, la cual produce problemas sobre todo a nivel del aparato respiratorio alto. Cuando hablo del aparato respiratorio alto, estoy hablando principalmente a nivel de la garganta. En la garganta produce unas membranas que empiezan a ocupar toda la garganta y eso lleva a que tengan dificultad respiratoria y que además acompañado a esto va la fiebre y además pueden tener otras complicaciones como tuvo la niña que falleció, que fue un problema cardíaco, o sea, ataca al corazón. Así como ataca al corazón, también puede atacar al cerebro y puede atacar a los riñones y todo eso complica el manejo de este tipo de niños. O sea, toda persona que está con un dolor de garganta que no es algo normal, la sugerencia es que acuda a su centro de salud, que dolor de garganta, que no puede tragar bien las cosas, sugerencia, acuda a su centro de salud para que lo vean. Hemos visto que 2 personas han fallecido por difteria en nuestro país. La difteria puede ser mortal. ¿En qué casos? La difteria es mortal cuando no se tiene un diagnóstico temprano, uno. Cuando no se tiene un diagnóstico temprano y no se da un tratamiento temprano, hay que tener en cuenta que la difteria en el país ya no se ve hace 20 años. Muchos de nosotros los médicos no hemos visto difteria. Entonces, volver a esto es tenerlo en la cabeza, es una de las cosas que tenemos que estar pensando siempre, que vamos a tener, que esta enfermedad ha resurgido y que tenemos que tenerla en la cabeza. ¿Quiénes están más expuestos? Los más expuestos generalmente son los más pequeños y los adultos y las personas que tienen algún compromiso de su sistema de respuesta contra las infecciones, o sea, los inmunosuprimidos, por ejemplo. Adultos mayores, los niños y alguna persona que tenga, como usted dice, alguna enfermedad preexistente, como los inmunodeprimidos. Entonces, así es. Este fin de semana... Inmunodeprimidos, oncológicos. Oncológicos, claro. Este fin Ajá. de semana, entonces, es importante porque no solo se va a vacunar contra la difteria, sino que es una oportunidad para ponerse al día en todas aquellas vacunas, en el caso de los niños que estén pendientes. Y un adulto mayor de 60, 65, 70 años que quiera acercarse a ponerse la vacuna de la difteria, que me parece que nos dijo que era una doble, ¿no? Difteria y tétano. Difteria y tétano, sí. Puede acercarse también sin ningún inconveniente, También. doctor. ¿Y dónde Así uno es. tiene que ver, por ejemplo, vive en Jesús María, vive en San Luis, vive en Iquitos? ¿Dónde uno puede revisar? El MINSA ha sacado una aplicación donde se ven, usted entra a esa aplicación del MINSA, del Ministerio de Salud, donde se ve claramente los 4.576 sitios de vacunación. Usted pone ahí cuál es su nombre, su dirección y le dice básicamente a qué sitio tiene que ir usted, dirigirse para que lo puedan vacunar, más cercano a su casa y guardando siempre las precauciones que hay que tener en esta época de pandemia, ¿no? Claro. Doctor, se dice que cuando una persona está resfriada, tiene algunos síntomas, le duele la cabeza, qué sé yo, pero no tiene COVID, pero se siente mal, está resfriada, ¿no es bueno vacunarse en esas circunstancias? Los resfríos no son contraindicación. Los niños pequeños pueden tener entre 7 a 10 resfríos en un año. A esa edad a esos niños se le dice mocosos. Porque paran todo el día con mocos. Correcto. ¿Sí? Entonces, si no los vacunamos porque tienen mocos y se la pasan 7 veces al año y cada uno tiene más o menos entre 7 y 10 días, o sea, se la pasan entre 50 y 100 días con esos mocos, entonces
no lo vacunaríamos y entonces tendríamos un gran problema. Claro que sí. Ahora, ¿se tiene un estimado, doctor, de cuánta es la cantidad de niños que no han recibido sus vacunas a tiempo por este tema de la pandemia? Porque claro, todo el mundo ha estado en su casa, ¿no? Incluso en un primer momento había una cuarentena sumamente estricta. Probablemente sean cerca de un 50% que no ha recibido sus vacunas, pero esto se va a ir recuperando poco a poco con esta campaña de este mes, del mes de noviembre. Hay otra campaña en el mes de diciembre y se está pensando que se llegue a recuperar en el primer trimestre del próximo año. Hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Verne, pediatra, infectólogo del Hospital Cayetano Heredia y miembro también del Comité de Expertos sobre Inmunizaciones del Ministerio de Salud.